Hola profesor, compañero. En esta ocasión mi persona Inmaculada Segura tiene el placer de hablarle un poco sobre la Revolución Francesa. Fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia en los años 1789 hasta 1804. Se tomó con la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. La Revolución Francesa inició cuando la masa ciudadana empobrecida y sometida se opusieron al poder feudal, desobedeciendo la autoridad de la monarquía y encendiendo muchos cambios, y este proceso hizo un cambio histórico muy importante. La Revolución Francesa fue uno de los estallidos armados más violentos de la historia. Rompe con el sistema monárquico tradicional y permite que surjan nuevas sociedades cuyos ideales se basan en la razón de la igualdad ante las leyes de la libertad del hombre. Las leyes y la economía, el arte, la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la iglesia, la administración territorial, todos estos aspectos relevantes hacen un cambio con la Revolución Francesa del antiguo régimen. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, con diversos periodos de violencia y con conclusiones con otras naciones como Europa, que enfrentaban partidos y sistemas conocidos como el antiguo régimen. La Revolución Francesa ideológica, que se desarrolló en Francia desde el año 1789 hasta el 1804, tuvo como protagonista a una oposiciones y partidos con el antiguo régimen ya mencionado. El sistema social y político y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad establecida que se dividía inmediatamente o legalmente. La importancia de la Revolución Francesa como acontecimiento histórico está fuera de dudas. Significó nada más y nada menos que el nacimiento de un mundo nuevo. La Revolución Francesa ha quedado como el estallido de las ideas de libertad e igualdad y del sueño de la fraternidad, es decir, nada menos que el nacimiento de la democracia moderna y del mundo en que vivimos. La Revolución Francesa fue el laboratorio en el que se probaron por primera vez todas las posibilidades de la política moderna, tanto las positivas como las negativas. La Revolución Francesa fue un huracán que se llevó por delante un mundo, el feudalismo, el antiguo régimen, por usar los términos propagandísticos de los revolucionarios, y a la vez una puerta por la que entraron propuestas y reivindicaciones no previstas por quienes la pusieron en marcha. Si es que la puesta en marcha de la revolución se puede atribuir a alguien y no a algo. En realidad fueron las dos cosas, personas y hechos, ideas y causas socioeconómicas. Es decir, la Revolución Francesa, hija de las ideas de la Ilustración, puso sobre la mesa el principio de la igualdad. Pero este principio desbordó enseguida su contenido original de igualdad jurídica para convertirse en igualdad social. La historia de la Revolución Francesa sigue siendo relevante para todos los que creen en la libertad y en la democracia. A pesar de sus defectos, la Revolución Francesa sigue siendo una parte vital de la herencia de la democracia. La Revolución Francesa es uno de los eventos más importantes del mundo, ya que en ella empieza el punto de partida para lo que es la edad contemporánea, que es donde estamos ahora. Gracias a la Revolución Francesa ocurrieron muchos cambios políticos y sociales. Algunos cambios políticos que podemos mencionar podría ser la influencia que tuvieron, la influencia que tuvo este evento en algunos lugares que no son específicamente de Europa, como por ejemplo en América. Muchos países o muchas organizaciones políticas en América se inspiraron de Francia para crear o motivar sus propias revoluciones o golpes de Estado. Uno de los primeros en lograr su independencia y realizar un golpe de Estado, una revolución exitosamente, fueron los haitianos, y de allí le fueron sucediendo los demás
las demás organizaciones políticas de Sudamérica, de Centroamérica, etc. Pero antes vamos a hablar un poco más de lo que es la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde el año 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Junto a la Revolución Industrial, marca el comienzo de una nueva época de la historia europea conocida como la Edad Contemporánea. Causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Estas fueron las principales causas de la Revolución Francesa: el absolutismo monárquico, la desigualdad social, el descontento de sectores intelectuales, la crisis económica y financiera, una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan, las aspiraciones de una burguesía en ascenso que deseaba que su posición económica se correspondiera con su situación social y sus derechos políticos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de este evento tan importante? El fin del sistema feudal, la declaración de nuevos derechos individuales, la supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano, el ascenso de la burguesía, la extensión de la guerra en Europa y el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte.